Shalom, bendiciones, bendiciones a todas, cada uno de ustedes. Déjenme, como siempre, déjenme arreglar por aquí. Ah, Shalom, sean todos bienvenidos a este su espacio de estudio, entendiendo la ley de Dios en Asamblea Profética Berea. Así es que estamos contentos como cada semana de que puedan estar con nosotros y seguir aprendiendo todo lo relacionado a los mandamientos, las leyes alrededor de los mandamientos y así poder entender cómo podemos ser mejores observantes de la palabra de nuestro Rey. Al fin de cuentas, cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros leemos la Torá, una de las cosas que debe dejar en nuestra vida es un mejor, una mejor manera de vivir. Y por eso es que nos hemos dado la tarea. No porque queramos ser más judíos que los judíos, o no porque queramos saber más que cualquier otra persona. Simplemente queremos entender el corazón del rey. ¿Y cuál es el corazón del rey? La Torah. Y entendiendo el corazón del rey, podemos ver qué es lo que él espera de nosotros, de la manera que debemos conducirnos, cómo debemos conducirnos. Él nos dejó mandamientos, pero hay muchos mandamientos que no son entendibles a primera vista. Tenemos que indagar un poquito más para entender cómo se hacía, dónde se hacía, por qué se hacía. Y entonces, ahora estar seguros de qué es lo que hacemos y por qué lo hacemos. Cuando alguien le pregunta, ¿por qué tú haces esto? La peor respuesta que usted le puede dar a una persona es porque así me lo enseñaron o porque así me dijo el pastor. Esa es la peor respuesta que usted le puede dar a una persona. Cuando usted tiene la certeza de que usted está haciendo algo por convicción. Y la pregunta viene, ¿por qué tú haces esto? Mira, porque la Biblia nos dice esto y entonces entendemos esto y hacemos esto y de una mejor manera podemos ir hacia adelante. Así es que esa es nuestra tarea, esa es la meta y esa es la introducción que quería darle antes de seguir estudiando. Vamos a ir entonces vamos a ir aquí dice, leyes de los objetos de gran templo y de los que sirven ahí. Esta es la clase que vamos a estudiar hoy. Y dice, incluye 14 preceptos, 6 preceptos positivos y 8 preceptos negativos. A saber, y nos va a dar el listado. Uno, elaborar el aceite de la unción. 2, no copiar la fórmula del aceite. 3, no ungir con él cuando no corresponde. No copiar la fórmula del incienso. No ofrendar nada sobre el altar del incienso, fuera del incienso. 6, transportar el arca sobre los hombros. 7, no quitar sus varas de transporte. 8, que los levitas sirvan en el gran templo. 9, que nadie haga en el gran templo el servicio asignado a otro. 10. Consagrar al sacerdote para el servicio. 11. Que los integrantes de los diferentes turnos de sacerdotes tomen parte por igual en los servicios de las festividades de peregrinación. 12. Vestir las ropas sacerdotales durante el servicio. 13. Que no se rasgue la sotana del sacerdote. Y 14. Que no se separe el hoshen, el pectoral del sacerdote principal, de su efod, que es el delantal. Hay varios mandamientos y entre ellos, aparte de que vamos a darle una leída a todos, el que me llama la atención es el 9 que dice que nadie haga en el gran templo el servicio asignado a otro. Y cuando leamos vamos a darnos cuenta de que el templo era un lugar de orden. El templo era un lugar donde cada quien sabía lo que tenía que hacer, cómo hacerlo, y cada quien estaba feliz con lo que le tocaba hacer. Muy contrario a hoy los tiempos en los que estamos viviendo, cuando la persona tiene un llamado, tiene una función, tiene un propósito y muchas veces la persona no está contenta porque esta persona quisiera el llamado, quisiera la función o quisiera el lugar de otro. El templo nos demuestra que el levita era feliz siendo levita, el sacerdote era feliz siendo sacerdote, el sacerdote no podía hacer el trabajo de levita, el levita no podía hacer el trabajo del sacerdote porque era un levita, no era sacerdote. Así es que vamos a empezar a leer porque vamos a leer bastantito el día de hoy aquí. Uno, es un precepto positivo elaborar el aceite de la unción para que esté disponible para las cosas que requieren unción, como expone, prepara el aceite de la unción sagrada, Éxodo 30:25. Y después nos da la fórmula, dice, y así lo hizo Moshe Rabino, Moisés en el desierto, tomó almizcle, canela y quida
de cada una de estas tres cosas: 500 shekel, medida de peso sagrado, y 250 de caña aromática, y lo que dice la Torá, y canela aromática, 2 medias partes, cada una de 250 shekels. Éxodo 30:23 significa que se pesan 2 veces cada vez, a 250. Molió cada especie por separado, mezcló todo y lo puso en remojo en agua cristalina y dulce hasta que las especies perdieron toda su fuerza en el agua. Puso el agua en un hin de aceite de oliva, que equivale a 12 logs, y cada log está compuesto de 4 revit. Cocinó todo sobre el fuego hasta que se evaporó el agua y quedó el aceite, y lo dejó en un recipiente para las generaciones. Nos da una pequeña descripción de cómo hizo Moisés el aceite de la unción. Ahora vamos a ver, después nos empieza a decir aquí datos interesantes. El almizcle es la sangre contenida de una bestia salvaje de la India de renombre universal y que la gente en todas partes usa como una fragancia. La canela es un árbol de las islas de India. Nos empieza a dar de dónde vienen ese tipo de cosas. ¿Ok? Ahora, aquí dice que es la sangre contenida en una bestia salvaje de la India. Y entonces surge la pregunta, ¿qué tipo de bestia? Pues para que se usara la sangre, tuvo que ser una bestia, un animal salvaje, no tanto una bestia, porque acuérdense que cuando ellos usan el término bestia salvaje, es un animal salvaje, un animal de campo. Tuvo que haber sido un animal que fuera kosher, que su carne se pudiera comer y que su sangre también se pudiera utilizar para elaborar el aceite, no para comer, sino para elaborar ese aceite. Ahora, la fórmula yo no la tengo, es lo que dice Ramban, es lo que estamos leyendo, pero tuvo que haber sido un animal. Si fue sangre de un animal, tuvo que haber sido un animal kosher, porque imagínense, era para la unción, era para ungir a la persona que iba a estar en un espacio santo, y no creo que se utilizara la sangre de cualquier animal, tenía que ser un animal kosher. 4. Si alguien hace aceite de... Oiga bien esto. Si alguien hace aceite de la unción de acuerdo a esto y usando el mismo peso de las especies, sin aumentar ni disminuir, si lo hizo adrede, es pasible de la pena de caret, ser cortado del pueblo. Si lo hizo inadvertidamente, debe presentar una ofrenda fija, una ofrenda jatá por la culpa. Como expone, quien prepare un aceite similar, esto es si lo hizo para untarse, pero si lo hizo para practicar o darle a otros, está exento. No se podía usar el aceite para ungirse, para usarlo, pero si lo hacía para practicar y darlo a otro, no tenía que presentar la ofrenda. El que se unta el aceite de la unción, una medida equivalente a una aceituna, si lo hizo adrede, es pasible de la pena de caret, ser cortado. Si lo hizo inadvertidamente, se presenta una ofrenda fija, jatá, como expone. O quien lo vierta sobre alguna persona ajena al sacerdocio será erradicado espiritualmente de su pueblo. Éxodo 30:33. Y no es punible sino por el aceite de la unción que hizo Moshe, como expone de él. Éxodo 30:31. Del aceite sobre el que está dicho, aceite de la unción sagrado será para mí, y nunca se hizo otro aceite aparte del que hizo Moshe. Cuando estudiamos estas cosas nos damos cuenta de que la Torah es bien clara. Había un aceite de la unción y ese aceite solo se iba a usar, vamos a ver ahorita, se iba a usar para el sacerdocio, los artículos del templo y para los reyes de Judá. Nadie más podía usar este aceite de la unción. Así es que cuando nosotros escuchamos que este aceite para ungir que viene de Jerusalén, tenemos que tener cuidado en qué es lo que estamos usando y qué es lo que nosotros pensamos que es correcto, porque hoy todo el mundo aceite para ungir y se está ungiendo con aceite, que no es la fórmula de Moisés, claro está, pero estamos tomando un término bíblico que no nos corresponde, porque no se ungía sino que al sacerdote, al rey de Judá y a los vasos, a los utensilios que iban a estar en el templo. Ese término de ungir vino más adelante con el tiempo. Usted me dirá, sí, pero Santiago dice que hay que ungir los enfermos con aceite. El aceite
que habla Santiago. Era un ungüento, era un aceite con especias que se preparaba como ungüento. Si alguien tenía una herida, si alguien tenía una llaga, si alguien tenía algún problema, que estaba enfermo, venían y le ponían ungüento, lo ungían. Eso era el ungir, ungir a los enfermos con aceite, curarles sus heridas, a ponerles el aceite donde se necesitaba. Eso era el ungir. No la mentalidad que hoy tenemos de ungir. Venga, arrodíllese y le voy a vaciar toda la botella de aceite porque lo vamos a ungir. No, Dios te da el llamado, pero hoy nadie unge a nadie. Hoy solamente los profetas, los sacerdotes, podían ungir a los reyes y a los otros sacerdotes. Nadie más. Así es que hoy sí el aceite se ve bonita y hay aceite de especies, hay aceite de diferentes olores que vienen de Israel, vienen de Jerusalén. Usted lo puede tomar como un aceite aromático, pero deje de llamarle el aceite de la unción y deje de decir me voy a ungir con este aceite. No, me lo voy a untar porque huele bonito, me gusta. Es una fragancia y lo puede hacer, no está pecando, no está haciendo nada malo. Pero cuando usamos un lenguaje bíblico que le corresponde a las cosas bíblicas, entonces ahí es donde estamos transgrediendo y nos estamos metiendo con la legalidad bíblica. Todo es la forma en la que nosotros usamos el lenguaje, cómo lo usamos, el entendimiento que tenemos, porque nunca nadie nos había dicho, hey, el aceite de la unción es para los reyes, los sacerdotes y las cosas que se usaban en el templo, nada más. No, eso es una práctica que veíamos, escuchábamos, nos la hicieron y también nosotros, hay un enfermo, venga, vamos y nos untábamos aceite en las manos y poníamos manos porque de acuerdo a la Biblia, bien bíblico, llamen a los ancianos y pongan las manos y oren y el aceite y el aceite. No, hermano, eso no es bíblico. Podemos orar por las personas, claro que sí, podemos orarlas, orar por ellas, podemos usar el aceite, pero el aceite nada es. Usted lo puede usar, pero ese aceite no significa nada. Bíblicamente no significa nada. Legalmente, si usted va legalmente, significa que usted está transgrediendo un mandamiento de ungir a alguien con un aceite. Y se lo voy a mostrar aquí. Vamos a ver, dice, es lo mismo si uno se unta a sí mismo como si uno unta a otros, como expone, que lo vierta sobre una persona ajena. El que unta con este aceite animales, objetos, y no judíos, que son considerados como animales, o el que unta muertos, está exento, como expone, no debe untarlo sobre el cuerpo de una persona. Para las generaciones, no se unta, oiga bien aquí el 7, para las generaciones, no se unta con este aceite, sino a los Cohen Gadol, al Cohen untado para la guerra y a los reyes de la casa de David. 3 personas nada más. El Cohen Gadol, lo que conocemos como sumo sacerdote, el Cohen, el sacerdote que salía a la guerra, y los reyes de la casa de David. Incluso se unta al Cohen Gadol, hijo del Cohen Gadol, como expone, el Cohen que haya sido designado como Cohen Gadol, sobre cuya cabeza haya sido vertido el aceite de la unción. Levítico 21:10. En el segundo templo, como no había aceite de la unción, el Cohen se hacía Cohen Gadol solamente vistiendo las vestimentas. Vestía las vestimentas del Cohen Gadol. ¿Cómo se unta el Cohen Gadol? Déjeme explicarles. En el segundo templo, de acuerdo a lo que enseña la tradición, cuando el templo iba a ser destruido, se guardaron ciertos artículos del templo. Se guardó el arca del pacto, se guardaron las vestiduras sacerdotales, se guardó el altar del incienso, se guardaron varias cosas y entre ellos se guardó el frasco de aceite que había hecho Moisés para ungir a los reyes y ungir a los sacerdotes. Así es que ese se ungió, se escondió, se quedó en la cueva, nadie sabe dónde está, se fue. Y en el segundo templo ya no tenían el aceite, no lo podían preparar. Así es que como ellos ungían al sumo sacerdote, reyes de David ya no había porque regresando del exilio se acabó el reinado, ya no existía el reinado. ¿Cómo lo ungían? Bueno, con las ropas sacerdotales. El próximo Cohen Gadol que iba a entrar se ponía las ropas del Cohen que iba a salir y al vestirse con las ropas quedaba ungido. No necesitaba hacerle nada más, únicamente con las ropas. Esa era la forma en que se ungían. Porque en el segundo templo, oiga bien, aún en el segundo templo el aceite ya no existía.
El que coloca aceite de la unción sobre un rey o un cohen gadol que ya fueron untados está exento, como se supone, y el que coloque sobre un ajeno. 11. Un rey solo debe ser ungido sobre un manantial. No ungimos al rey que es el hijo de un rey, porque la realeza siempre ha sido hereditaria, como expone él y sus hijos en medio de Israel. Deuteronomio 17:20. Si hay una controversia, debe ser ungido para apartar la controversia y notificar a todos que él solo es el rey, como ungieron a Shlomo, Salomón, debido a la controversia con Adonías, o también a Joás por Atalía, y a Jehojoás por su hermano Joaquín. Y esto que Elisha ungió a Jehú, no lo había ungido con el aceite de la unción, sino con aceite de bálsamo. Esta es la tradición aceptada entre los sabios. Porque vemos que Elías ungió reyes, pero dice no lo ungió con el aceite de la unción, sino con el aceite de bálsamo. Déjeme mostrarle algo por aquí. Mostrarle algo. Elías unge a Jehú. Primera de Reyes 19. Déjame buscar aquí. Segunda de Reyes 9. Y justo cuando necesito, deja de fallar. Segunda de Reyes. Vamos a ver aquí. ¿Dónde está? Segunda de Reyes 9. Dice. Aquí lo tengo. Entonces, el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo: ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano. Y cuando vemos aquí la palabra redoma, es un frasco. ¿Ve? Frasco, una jarra pequeña. Ponga atención, porque esta palabra redoma dice: y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. Cuando llegas allá verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nisib, y entrando haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza. Y di: así ha dicho Adonai, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Este es el rey de Israel, pero dice que aquí es redoma de aceite. Y redoma es un frasco. Frasco, una jarra pequeña. Ahora, vamos a ver la diferencia. Cuando Samuel usa una palabra diferente. Samuel, vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Aquí vamos a leer desde el versículo 12. Envió pues por él a David y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Adonai dijo: levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno. Vea que aquí no utiliza la palabra redoma, sino utiliza la palabra cuerno. Tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Vamos a ver uno más. Vamos a ver a... Vamos a ver Salomón. Salomón, Primera de Reyes 1:28. Vamos a ver Salomón. Aquí está la lucha entre Adonías. Se quiere hacer 28. Dice: entonces
el rey David respondió y dijo: llamadme a Betsabé. Y ella entró a la presencia del rey y se puso delante del rey. El rey juró diciendo: vive Adonai, que ha redimido mi alma de toda angustia, que como yo te he jurado por Adonai, Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré. Entonces Betsabé se inclinó ante el rey con su rostro a tierra, y haciendo reverencia al rey dijo: viva mi señor, el rey David, para siempre. El rey David dijo: llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benaía, hijo de Joiada. Y ellos entraron en la presencia del rey, y el rey les dijo: tomad con vosotros a los siervos de vuestro señor y montar a Salomón, mi hijo, en mi mula, llevarlo al Gihón, aguas, tenía que haber agua, y ahí lo ungirá el sacerdote Sadoc y el profeta Natán como rey sobre Israel, y tocaréis trompeta diciendo: viva el rey Salomón. Después iréis vosotros detrás de él, y vendrá y se sentará en mi trono, y él reinará por mí, porque a él he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Entonces Benaía, hijo de Joiada, respondió al rey y dijo: amén. Así lo diga Adonai, Dios de mi señor el rey. De tal manera que Adonai ha estado con mi señor el rey, así esté con Salomón, y haga mayor su trono que el trono de mi señor el rey David. Y descendieron el sacerdote de Sadoc, el profeta Natán, Benaía, hijo de Joiadá, y los cereteros y los peleteos, montaron a Salomón en la mula del rey David, lo llevaron a Gihón, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ¿Por qué le leí todo esto? Porque vimos la diferencia. Cuando era un rey de Israel que se ungía, se usaba la redoma, un contenedor, una vasija. Cuando era un rey de Judá, usted va a ver que la palabra dice cuerno, porque era el aceite de la unción, el aceite especial. Había una diferencia. Si nosotros no entendemos lo que es el aceite de la unción, pasamos por los pasajes que dicen redoma o cuerno. Es lo mismo, ¿no? Pero hay una gran diferencia. Y hay una legalidad entre estas dos partecitas. Redoma, un contenedor es como una botella de aceite cualquiera. Iban y hacían el protocolo de ungir al rey, pero no era el aceite de la unción que Dios había mandado. Mas, sin embargo, cuando iban a ungir a un rey de Judá, tomaban un cuerno que tenía el aceite de la unción que había hecho Moisés. Espero que haya visto la diferencia en estas partes. Así que vamos a regresar a acá. Se me fue el mouse, y ahora es un poquito más difícil. Todos los objetos del santuario que hizo Moshe en el desierto fueron consagrados mediante su unción con el aceite de la unción, como expone, y los ungió y los consagró. Eso lo encontramos en Números 7:1. Y esto no rige para las generaciones, sino que todos los objetos, una vez que son usados en el santuario, para su uso quedan consagrados, como expone, que sirven en el santuario, Números 4:12. O sea que con el servicio quedan consagrados. Las cucharas, los platos en los que se colocan las ofrendas minjá, y los tazones en los cuales se coloca la sangre del animal de la ofrenda y se vierte sobre la sangre al altar, y otros accesorios del servicio, todos eran de plata y oro, y está permitido hacerlos de otros metales. Como explicamos, todos quedan consagrados mediante su servicio. Si uno se rompe, no se lo pega, sino se lo funde y se forma otro. Su santidad jamás los abandona. Es interesante que nos dice, si algo se rompe, se funde y se vuelve a hacer algo nuevo, pero no se pega, no se trata de reparar. En el templo no se reparaba, simplemente si algo se rompía, se volvía a hacer algo nuevo para que las cosas estuvieran. Era la casa del rey. Imagínense que de repente un tazón se rompió y le pusieron cinta para que siguiera funcionando. No, eso no funciona. Eso no trabajaba así en el templo. En el templo, si el tazón se rompió, tenían que fundirlo y hacer otro tazón, pero tenían más elementos para seguir trabajando. 15. Si un cuchillo se desprende de su mango, o si se adhiere una mella, una bolladura, no se le vuelve a poner el mango, ni se la afila para que quede liso. Nuevamente, más bien se le entierra al lado del ejal, entre el Kodesh y el Ulam, al sur, y se hacen otros nuevos, porque no hay pobreza donde hay riqueza. Esto me llamó mucho la atención. Y ahora vamos a la parte práctica.
¿Qué podemos aprender de esta parte? Podemos aprender que cuando nosotros tenemos la mentalidad de que tenemos escasez, siempre va a haber escasez en el hogar. Cuando nosotros vivimos no despilfarrando el dinero, pero vivimos entendiendo que el rey nos va a suplir las necesidades. Entre menos pobreza reflejemos, mejor vamos a vivir. Eso es algo que nosotros aprendimos, mi esposa y yo aprendimos, que entre mejor deseemos vivir, mejor vamos a vivir. Pero cuando las cosas que están en un estado deteriorado y seguimos todavía ahí tratándolas de arreglar para que funcionen y funcionen y vemos más calamidad en el hogar en lugar de bendición, así vamos a vivir. En el templo no existía nada de eso. No hay pobreza donde hay riqueza. El templo era un lugar de riqueza. ¿Por qué? Porque el rey vivía ahí. Nuestro hogar es un lugar de riqueza. ¿Por qué? Porque somos bendecidos por el rey. Así es que esto no quiere decir que vamos a vivir. Vamos a vivir de acuerdo a nuestra capacidad. No quiere decir que vamos a tener lujos, que no vamos a estar o no vamos a tener la solvencia para pagarlo solamente porque soy rico y voy a vivir como yo quiero y empiezo a malgastar y empiezo a malgastar y yo soy rico y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, eso es falta de responsabilidad. Pero cuando usted dice, de acuerdo a mis posibilidades, yo puedo vivir de mejor manera, entonces eso se va a ver reflejado en su hogar. Aprendiendo el templo aprendemos muchas cosas. Había dos recipientes para medida seca en el templo, una de un izarón y la otra de medio izarón. La de izarón era para las ofrendas minjá, vegetal de harina, y la media para dividir la harina para la ofrenda minjá diaria del Cohen Gadol, que se hacía mitad para la mañana y mitad para la tarde. Había 7 recipientes para medidas líquidas, un hin, medio hin, un tercio de hin, un cuarto de hin, un log, medio log y un revií, que era un cuarto de log. ¿Por qué había medidas de medio hin, un cuarto de hin y un tercio de hin? Para medir las libaciones de vino, para los sacrificios. El log era para medir el aceite para las ofrendas minjá. El medio log era para medir el aceite de cada una de las velas de la menorá. Y el reviir para dividir el aceite para las ofrendas javitín. Todo tenía una medida. Y cuando ellos presentaban una ofrenda, ellos sabían qué era lo que tenían, lo que tenían que presentar. Por eso había diferentes medidas. ¿Ok? Por eso había diferentes medidas. Por aquí. Y no hay nada para medir un hin. ¿Y por qué había un medidor con esa medida? Porque había uno en el santuario en la época de Moshe, con el cual midió para el aceite de la unción. Y con el medio log que había en el santuario medían agua para el agua de la sotá, el agua de las amargas, la mujer sospechada de adulterio. Y aceite para la ofrenda todá, de agradecimiento. Y con el revií que había medían el aceite para el pan del nazir, el voto nazareo, y el agua para la purificación del leproso. Y estos medidores no se consagraron mediante estas cosas, sino por los servicios del santuario que hemos dicho. Una vez que, el artículo o el elemento entraba al servicio, quedaba consagrado. Un ejemplo. Este es mi libro. Pero una vez que este libro venía de una librería. Una vez que yo recibí el paquete, abrí el libro y lo empecé a usar, lo consagré para mi uso. Y así era como funcionaba. Este libro no estaba consagrado. Venía de una librería, pero una vez que lo saqué, lo abrí, lo empecé a usar, lo empecé a estudiar, en ese momento lo consagré. Lo hice mío, para mi servicio. Así era en el templo. Una vez que ellos traían lo que trajeran, la jarra, las pinzas, la pala. Y una vez que la usaban en el servicio, quedaba consagrado. No se les necesitaba untar aceite. Por eso es que en el segundo templo ellos pudieron reconstruir todo, pudieron hacer los utensilios, pudieron hacer todo y quedaron consagrados cuando empezaron a servir. No necesitaron el aceite porque el servicio los consagraba. Para que al rato no vaya a decir, pero si no había aceite, entonces el segundo templo todo lo que hacía no servía. No, ya entendimos esa parte.
El incienso se prepara en cada año y su preparación constituye un precepto positivo, como expone. Toma para ti especies aromáticas, Éxodo 30:34, y en la Torá fueron explícitas 4 de las especies, y son bálsamo, uña aromática, galvano y olivano. Y el resto de las especies son una ley transmitida por Hashem a Moshe en el monte Sinaí y de generación a generación. Y aquí nos va a empezar a decir cuáles son todas las especies. Aquí en el 2 y en el 2 y el 3. Nos dice, aquí nos dice sal sedomita, ámbar de Jordania, otra hierba que produce humo, y no la conocían sino algunas personas específicas, quienes lo recibieron como ley transmitida de hombre a hombre. Este es el peso que se colocaba: balsamo, uña aromática, galvano, olivano, y después dice 100 dinares de almicle, casia, espicanardo, azafrán, y después canela, corteza de canela. Dice aquí abajito, se muele todo bien, se le agrega un cuarto de cab de sol sedomita y ámbar de Jordania y hierba que produce humo un poco. Se ofrendaba 365 mané en los respectivos 365 días del año solar, medio mané en la mañana y medio en la tarde, y los 3 restantes se molían muy finos en la víspera de Yom Kippur hasta que se sacaba un puñado lleno para ofrendar en Yom Kippur. Y aquí nos empieza a hablar un poquito más de los elementos. 7. 2 veces por año devolvían al incienso al molinillo. En verano se lo esparce para que no se eche a perder, y en invierno se lo acumula para que no pierda su aroma. Dos veces al año lo sacaban. En verano lo extendían para que no se... En verano se lo esparce para que no se echara a perder, pero en invierno lo juntaban para que no perdiera su aroma. 9. Si uno prepara el incienso de estas 11 especies de acuerdo con estas proporciones para oler su fragancia, incluso si no lo olió, es pasible de la pena de caret, ser cortado por su elaboración. Si lo hizo adrede, si lo hizo inadvertidamente, debe presentar una ofrenda fija, jatá, por la falta. Incluso si no preparó la cantidad completa, sino que la mitad o un tercio, siendo que lo preparó de acuerdo con las proporciones anteriores, es pasible de caret, como expone. No duplique la fórmula para uso personal. Quien prepara un incienso similar para gozar su fragancia será erradicado espiritualmente de su pueblo. Quien trate de copiar el incienso. Después de aquí, el altar de oro del Ejal es donde se ofrenda el incienso todos los días. No se ofrenda sobre él otra cosa. El altar de oro que está frente a la cortina. Y si quema otro incienso que no es como este, o si quema un incienso como este que donó un particular o varios, o si ofrenda un sacrificio o libaciones, es azotado como expone. No ofrezcan sobre él incienso desautorizado, ni ofrenda de sacrificio, ni ofrenda minjá. Lo único que se ofrecía sobre el altar de bronce tenía que ser el incienso y la sangre de la ofrenda comunal. Cuando había una ofrenda comunal y que se esparcía sangre en los cuernos, no en el altar, sino en los cuernos del altar, de la sangre del animal que se ofrendaba. El transporte del arca. Esto es interesante porque dice el 12. El transporte del arca no debe hacerse ni sobre animales ni sobre carrozas. Y dado que David se olvidó de esta ley y lo cargó sobre carrozas, hubo un brote de la ira divina en Usa. ¿Se acuerda de la historia? David quiere mover el arca y traen los bueyes, traen carros, suben el arca y la quieren mover, el arca se va a caer y Usa mete la mano y cae al instante y cae muerto porque no se podía. El rey David se olvidó de esta ley y él dijo, sí, la podemos mover, la subimos en los carros, la subimos con los bueyes y no. Dice aquí, más bien es un precepto cargarlo al hombro, como expone, porque ellos serán los responsables de los elementos más sagrados, y por eso se lo debía cargar sobre sus hombros. Cuando cargaban el arca al hombro, lo cargaban estando las personas de ambos lados, de frente, con sus espaldas hacia atrás. Se cuidaban que las varas no se salgan de las argollas, porque el que quita una de las varas de las argollas es azotado, como expone. Los travesaños deberán permanecer en las argollas del arca. Déjenme le presento
el grafiquito aquí. ¿Cuántas veces hemos visto imágenes de cargando el arca? Esta era la forma en la que se cargaba. No se daba la espalda el uno al otro. ¿Ve cómo están de frente? Ahora, si yo le muestro imágenes, déjeme ponerle por aquí. Vamos a portarnos mal un poquito. Si yo le muestro imágenes, déjeme, déjeme ponerle aquí, a ver si me deja. Lo que pasa es que este ratón se murió y no me va a dejar cambiar. Le voy a poner una pila nada más para que piense que tiene carga. Ok. Ok. ¿Dónde está? Aquí está. Si yo le muestro imágenes, por ejemplo, esta imagen está mal. Esta imagen está mal. Esta imagen está mal. Esta imagen, los sacerdotes la tienen cubierta como debe ser, porque la Biblia dice que se transportaba cubierta con un paño azul. Esta imagen, ni se diga, está mal. Esta está mal. Esta está mal. Esta la tienen cubierta, pero se supone que tenían que ir de lado. ¿Sí? Pero es la más cercana que puede haber. Esta está mal. Esta está mal. Esta, ni se diga. Estos son los filisteos, los que la llevan cargando. Destapada. Tapada, más o menos. Esta ya está un poco mejor. Destapada. Para que vea que a veces las imágenes que nos presentan no están del todo correctas. Porque, ve, aquí va destapada. El rey David va destapada. Se ven bonitas y uno dice, qué tremenda imagen. Pero no es como debería de ser. No es como la deberían de llevar. Así es que entre esta y esta es lo más cercano. Y nuevamente le pongo la imagen de lo que dice Mishneh Ramban, el Mishneh Torah, cómo debía cargarse. Muy diferente a como vemos las imágenes, ¿verdad? Déjame quitar aquí y vamos a regresar entonces ahora sí a seguir leyendo. Desde cuando cargaban el arca al hombro, lo cargaban estando las personas de ambos lados, de frente, con sus espaldas hacia atrás. Ya vimos. Se cuidaban de que las varas no se salgan de las argollas, porque el que quita una de las varas de las argollas es azotado, como expone. Los travesaños o los postes deben permanecer en las argollas del arca. Capítulo 3. La descendencia de Leví, todos los Leviim está destinada para el servicio al santuario, como expone. En aquel momento Hashem separó a la tribu de Leví, Deuteronomio 1:8.
Es un precepto positivo que los leviim, los levitas, estén disponibles y dispuestos para el servicio en el santuario, tanto si lo desean como si no. Como expone, el leví hará el servicio de la tienda de la tienda del encuentro, número 1823. Y un leví que asumió todos los preceptos del levirato, excepto una cosa, no se le acepta, hasta que asuma todos. Su servicio consiste en cuidar el santuario, habiendo entre ellos porteros para abrir los portones del santuario, cerrar sus puertas. Algunos son cantores para acompañar las ofrendas con cantos, todos los días, como expone. Y una vez ahí puede oficiar en nombre de Hashem su Elohim, como cualquiera de sus compañeros. Deuteronomio 18:7. ¿Cuál es el servicio? ¿Qué es el nombre de Hashem? Esto es el canto. Y cuando entonan el cántico, junto con todas las ofrendas Olá, obligatorias, las ofrendas Shelamim por Shavuot y las libaciones de vino. A veces no entendemos que cuando leemos el Sidur y hay ciertos cantos y se cantan, no, pero no entendemos que eso era parte del servicio del templo. Los levitas los cantaban. Por eso es que normalmente la persona que hace un Sidur, la persona que va dirigiendo el Sidur se llama Hassan. Y una de las cosas que tiene que tener el Hassan o el líder, el que dirige, es que tiene que tener una buena voz. Debe saber cantar. Para que cuando vayan haciendo las oraciones y vayan a los cantos, vaya armonizando y se escuche bien. Lamentablemente hay lugares como en el nuestro que no hay un Hassan que cante y el pastor se tiene que poner a hacer las oraciones y a cantar, y usted sabe que para cantar no nos hemos quedado sin luz todavía, pero el Hassan, el trabajo del Hassan es eso, porque los levitas cantaban en el templo, era su trabajo. Mientras el sacerdote estaba haciendo la ofrenda, cortando la ofrenda, trayendo la ofrenda, ellos estaban cantando salmos. Y si usted ve el Sidur, son salmos los que hay ahí. ¿De dónde vienen los salmos? De los cantos que se hacían en el templo. 4. ¿Qué instrumentos tocan? Dice aquí, no se usan instrumentos porque el cántico es su servicio. No, porque es su servicio, es con la boca. Y había otras personas que tocaban instrumentos musicales. Algunos eran leviim y otros israelitas de linaje aceptable, para casarse con Quanim, con las hijas de los Quanim. Porque al estrado solo pueden subir personas con linaje aceptable. Estos instrumentos no se computan a los 12. ¿Y qué instrumento tocan? Liras, flautas, arpas, trompetas y platillos. De liras no menos de 2 y no más de 6. De flautas no menos de 2 y no más de 12. De trompetas no menos de 2 y no más de 120. No menos de 9. Arpas y no tiene límite. Máximo platillos, solo un par. ¿Hasta cuántas cosas se tocaban? Había cantidad mínima y había cantidad máxima. Por ejemplo, platillos, que eran sonidos fuertes, solamente un par. No había nada más. En todos los días de festividades y Rosh Hodesh, los Kohanim tocaban las trompetas durante las ofrendas y los Leviim entonaban cánticos, como expone, y en los días de su regocijo, en sus festividades y en el comienzo de cada mes, tocaban las trompetas. Esto es Rosh Hodesh. Las trompetas las tocaban en el templo. Yo sé que hoy en día, cuando es Rosh Hodesh, todo el mundo celebra el Rosh Hodesh con el shofar y el toque de shofar. Eso se hacía en el templo y lo hacían los levitas que tocaban las trompetas. Sigo. Las trompetas se hacían a partir de un solo bloque de plata. Si se hizo alguna trompeta usando trozos fusionados, si es de plata es válida, si es de otros metales es inválida. Y la boquilla de las flautas que tocaban era de caña, porque su son es más agradable. Solo se iniciaba un cántico con una flauta de un orificio, porque es más agradable. 12 días al año se toca la flauta ante el altar, en la shejitá de la primera ofrenda de Pesaj, en la shejitá de la segunda ofrenda de Pesaj, el primer día de la festividad de Pesaj, el primer día de Shavuot y los 8 días de Sukkot. Esta flauta relega las leyes del Shabbat, porque está asociada a una ofrenda, la cual es un servicio y relega el Shabbat. O sea que es más importante la flauta que el Shabbat. El Leví no ingresa al servicio en la Sará hasta que le enseñen. Oiga bien, el levita
no entra a hacer el servicio al área del altar, al área de la Sará, hasta que le enseñen primero 5 años, como expone. Esto es para los leviim, los levitas. Desde los 25 años ingresarán al servicio. Números 8:24. Y otro versículo dice, desde los 30 años. Número 3:4. No se contradice, sino dice aquí, ¿cómo es 5 años de entrenamiento y no ingresar al servicio hasta que crezca y sea hombre, como expone, cada hombre a su servicio? Números 4:19. Esto nos pone a pensar. Porque si un levita llegaba a la edad de 25 años, tenía que presentarse, pero no podía hacer el servicio, porque tenía que estudiar 5 años. Y tal vez el levita en el primer año decía, ya estoy listo, ya lo puedo hacer. Tienes que esperar 5 años. Ya estoy listo, ya lo puedo hacer. Tienes que esperar 5 años. Eso nos pone a pensar, porque hoy mucha gente que quiere estudiar, que quiere enseñar, mucha gente que quiere tener sus canales, que quiere tener sus audiencias. Tendríamos que ponernos a preguntar, ¿cuántos años esta gente ha estudiado con un maestro? ¿Cuántos años esta gente se ha sentado a estudiar con un maestro? ¿1, 2, 3? Y nos sorprenderíamos que la gran mayoría de gente que está enseñando quizás no está capacitada para estar enseñando. Y por eso es que hoy hay un relajo en las redes sociales, porque cada quien interpreta las cosas de la manera que mejor le parece, de la mejor manera que mejor quiere. ¿Por qué? Porque no hay un orden. El levita llegaba a 25 años y le decía, tienes que servir entrenándote 5 años. Cuando cumplas 30, entonces puedes servir. Y solo era cantar, a tocar un instrumento, no era realizar un servicio, pero tenía que estar pacientemente 5 años. Que mucho nos enseña el templo. Que mucho nos enseña el templo, ¿verdad? Voy a seguir, no me voy a meter en problemas. Lo dicho en la Torá respecto a los levitas, y a la edad de 50 años se retirarán de la legión de servicio, números 8:25, alude a la época en que transportaban el santuario de lugar en lugar, y no es un precepto que rige para las generaciones. Pero para las generaciones, el leví no queda invalidado por la edad, ni por defectos físicos, sino por la voz. Cuando su voz se le deteriore por tanta vejez, queda invalidado para el servicio del gran templo. Mi parecer, dice Rambán, es que no queda invalidado, sino solo para entonar cánticos, pero puede ser portero. O sea que la edad de 50 años solamente aplicaba en el desierto, cuando ellos tenían que mover, cargar. Así que de 50 años el Eterno le dice, hey, a los 50 años ya déjalo tranquilo, ya que no sirva, porque tiene que cargar, moverse. Pero ya en el templo no había edad de retiro. Ellos podían seguir, cuando se le deterioraba la voz, podía seguir sirviendo como portero, como guardia. Ya no podía cantar, pero sí podía hacer otras cosas. Es que esa edad de 50 solo era en el desierto. Todos los levitas están advertidos contra el servicio del altar. Como expone, a los elementos sagrados y al altar no deben acercarse para evitar morir. Deuteronomios 8:3. Es decir, no deben acercarse al servicio. No deben acercarse para el servicio, pero tocarlo pueden. Este es uno de los pasajes en los que Rambán dice, se puede acercar al servicio, pero no lo puede tocar. Se puede acercar al altar, pero no lo puede tocar. Y no es correcto, porque no podía ingresar al área del altar. Entonces quiere decir que está mal, está mal dicho esto. Le iba a mostrar algo aquí. Déjeme le muestro el área. Tiene que mi iPad cooperar conmigo primero. Mientras leemos esta parte que sigue aquí. Dice, y así como los levitas están advertidos de realizar el servicio, destinado para los Kohanim,
Así también los Kohanim están advertidos contra realizar los servicios destinados a los Levíim, como expone, tanto ellos como ustedes, número 18.3. Asimismo los levitas, Levíim, están advertidos contra hacer uno el servicio del compañero. El cantor no debe ayudar al portero. El portero no debe ayudar al cantor, como expone, cada hombre en su servicio y su carga. Ok, eso quiere decir que el levita podía entrar en toda esta área, el atrio de las mujeres. De hecho, si nosotros vamos aquí a esta puerta que está aquí, y entramos aquí, dice cámara de los instrumentos. Voy a dar cuenta que aquí baja y aquí están todos los instrumentos que se usaban para el servicio. Ahí están las arpas, las liras. Estos de aquí no sé qué sean. Y acá hay otras arpas más grandes. ¿Ok? Entonces salimos de aquí y vamos. No, 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 no. Salte. Salimos de aquí y vamos a pasar a los escalones. El levita, cuando iba a hacer su servicio, él podía cruzar esta puerta. Y el área que a ellos les correspondía era esta área, estos tres escalones. Esta es el área de los levitas. El área iba desde aquí donde está este escalón, hasta donde termina el otra área del escalón. Había bastantes. Acuérdense que ahí se ponían los cantores y se ponían los instrumentos también. Hasta aquí, hasta esta área. Ahí están los tres escalones. Tenían que estar parados ahí. Era un área bastantita grande. No, no podían pasar de ahí. Rambán dice que podían tocar el altar, pero esta área era sacerdotal, de los sacerdotes con defectos. Un levita no podía estar aquí porque recibía azotes, era azotado. Así es que yo no sé cómo Rambán dice que podían tocarlo, no podían subir a esta área. Así es que solamente podían mirar el altar, pero no podían tocarlo, porque hasta aquí se les permitía subir. Nada más. No podían llegar hasta allá. ¿Ok? Muy, muy importante que veamos esas cosas. Vamos a regresar por aquí. ¿Ok? Dice aquí, pero el Cohen que hace el servicio de un Leví, Cohen que hace el servicio de un levita, no es pasible de la pena de muerte, sino que transgredió un precepto negativo, prohibición y recibe la pena de azotes. Los Kohanim fueron separados del grupo de Leviín para el servicio de las ofrendas como expone, y fue separado Aarón para consagrarlo como santísimo. Primera de Crónicas 1, 23, 13. Es un precepto positivo separar a los Kohanim, santificarlos y prepararlos para las ofrendas, como expone. Debes procurar que se mantengan sagrado. Procurar que se mantenga sagrado. Pues él ofrenda el pan para tu Elohim. Todos los israelitas deben brindarle mucho honor y anticiparlos para todas las cosas de santidad. Comenzar primero la lectura de la Torá, bendecir primero y darles una buena porción de la carne de las ofrendas en primer lugar.
¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice que se acuerda, porque esto sí lo conocemos muy bien. Esto lo conocemos, viene de la parte cuando se nos decía al pastor, primero hay que dejarle el primer lugar. Que sea el primero que coma, que sea el primero que esto, que sea el primero que el otro. ¿Por qué? Porque era una costumbre que a los sacerdotes, se les daba honor y aún se sigue haciendo hoy en día. Hoy en día las sinagogas, cuando se va a leer el rollo de la Torá, se pregunta si hay un Cohen, si hay un levita, si hay un israelita. Porque el primer lugar lo tiene un Cohen. Si hay un Cohen que sea hijo de Aarón, él es el primero que tiene que pasar y dar lectura a la Torá. Si hay un levita, también tiene que pasar. Y si no, un israelita cualquiera es el que pasa a leer la Torá. Si hay un Cohen dentro de la asamblea, él es al que se le concede que haga la bendición sacerdotal. ¿Por qué? Porque ellos tienen el privilegio, ellos tienen ese privilegio de orar. Y rapidito, le mencioné que a Rambán dice que pueden tocar el altar, pero como estábamos viendo las leyes de la santidad, por eso le digo que no es que Rambán no sepa, sino que Rambán no entendía cómo funcionaba. Y él dice, el levita puede tocar el altar, pero no podía tocarlo porque no podía subir hasta esa área. ¿Okay? Solamente cuando entendemos el templo, podemos entender esa cosa, porque si no, vemos que dice, Ramán dice que lo podía tocar. Pero ya le mostré en el templo dónde estaba el lugar de los levitas y dónde estaba el altar. Y si alguien subía, le daban pena de azote o inclusive podía hasta perder la vida a la persona, dependiendo si lo hizo. ¿Cuál fue la actitud con la que lo hizo? Moshe dividió los Kohanim en 8 guardias, grupos, 4 de Eleazar y 4 de Itamar. De ahí viene. Y así permaneció hasta el profeta Samuel. En la época del profeta Samuel, él y el rey David lo dividieron en 24 guardias, y en cada guardia designaron un jefe encargado, y en cada semana sube otra guardia a Jerusalén para el servicio, y cambian de guardia en Shabbat. Sale un grupo y entra el siguiente. Así hasta finalizar, y entonces se repite el ciclo. Es un precepto que en las festividades todos los grupos tengan el mismo derecho de servir. Cualquier Cohen que se presenta en una festividad y quiere servir, puede hacerlo y se divide con ellos. Y no se le dice espera hasta que llegue tu turno, como expone cuando un sacerdote de la tribu de Leví se presente en una de tus ciudades. Déjeme mostrarle un documento. Voy a mostrar un documento por aquí. Vaya, funcionó esta cosa. Este documento es las órdenes sacerdotales del Moré Edgar Ramos. Fíjense lo que dice aquí. Déjenme. Dice Mishmorot Koanim, las guardias de los sacerdotes. Moisés inicialmente instituyó 8 guardias o turnos de Koanim, 4 de Eleazar y 4 de Itamar. Más tarde el profeta Samuel duplicó el cambio a 8 de Eleazar y 8 de Itamar para un total de 16 guardias. El rey David, guiado por el Ruach HaKodesh, dio instrucciones con respecto a los tiempos de cada familia de Koanim. Estaría operando en el servicio del Santo Templo. Triplicó las guardias que Moisés dio inicialmente e instituyó 12 de Eleazar y 12 de Itamar, con un total de 24 guardias. Sabía que la Torá habla de 6 veces al año. Cada estación tiene sus tiempos y meses, y por lo tanto sería necesario que cada época del año, con su calor y frío, verano e invierno, está representada por una guardia, y a través del servicio la comunidad recibiría bendiciones. Y aquí nos da las bendiciones de los aaronitas, los hijos de Aarón, Nadab y Abihu, Eleazar y Itamar. Nadab y Abihu murieron, por lo que quedaron solamente Nadab y Abihu. Vamos a ver aquí
las órdenes. Tengo que ir para esta parte de aquí. Aquí nos está dando las órdenes, las 24 órdenes en Primera de Crónicas 1:18. Dice, cada semana, una de los Mishmorot, una de la guardia, venía al templo para comenzar su turno. Un Rosh Mishmar, que era un líder del grupo, estaría a cargo de coordinar la orden de Quanim. Bajo él, las Mishmar, la orden se dividiría en 6 clanes, uno por cada día de trabajo. 6 Batei Abot, que son padres o líderes de las casas paternas. Coordinarán esos grupos durante la semana. Cada orden de Quanim servía en el templo cada uno de los 6 días de trabajo. Le tocaba servir a otro clan, cuyos miembros tenían derecho a todas las pieles de los animales usados para las ofrendas de elevación de ese día. En Shabbat, los 6 clanes participarían en el servicio. Esto es importante, con esto vamos a terminar. Había 24 órdenes sacerdotales y cada una trabajaba una semana. En las fiestas venían todos y trabajaban. Pero ¿cómo le hacían? Cuando en la semana venían, si era una cantidad grandísima de sacerdotes, ¿cómo le hacían? ¿Cómo trabajaban? ¿Cómo se ponían de acuerdo? ¿Cómo funcionaban? Si no entendemos el templo, no nos vamos a dar cuenta que el templo es una estructura que nos enseña aún cómo debería de funcionar una congregación. Ahora, fíjese, vamos a ver aquí. Estaba el distrito, el Mishmur, y había una cabeza, Rosh Mishmar, la cabeza del distrito. Había un líder, por cada distrito que venía, había un líder. Y ese líder dividía o escogía 6 líderes de los clanes que se llamaban Beit Av. Así que este era el distrito. El distrito tenía un líder y ese líder tenía 6 líderes que iban a organizar al clan que iba a trabajar. ¿Cómo quedaba? Quedaba más o menos así. El Beit Avot era la persona destinada, era el clan. Y aquí tenemos, mire, aquí tenemos 7 días, pero solamente tenemos 6. Así que esa, ese distrito que venía, los sacerdotes que venían, le tocaba de acuerdo a la orden de... quiero recordarme el nombre de Abdías. Lucas, déjeme acordarme, se lo voy a leer, porque si no, no quiero darle una información que... Lucas nos dice que Zacarías era de la orden de Abías. Viene la orden de Abías, pero son 500 sacerdotes. ¿Y qué vamos a hacer con esos 500 sacerdotes? Bueno, vamos a dividirlos. Vamos a hacer 6 grupos. Cada grupo va a tener su líder. Y cuando tengan su líder, cada grupo va a venir porque ese grupo se va a encargar de hacer esto. Día 1. Los Quanim son seleccionados para el servicio diario a través de un sistema de 4 loterías. Ese grupo en particular iba a ser el servicio de la ofrenda tamid de la mañana y de la tarde y las ofrendas que trajera la gente. Así es que si iba a ser el sorteo, quién iba a hacer qué cosa durante el servicio, durante el shaharit y durante el minjá, el de la tarde. Se iban a dividir. Y el líder se encargaba de hacer todo esto. Después tenemos el día 2, el segundo orden, segundo clan. Día 3, el tercer clan. Día 4, el cuarto clan. Día 5, el quinto clan. Y el día 6, el sexto clan. Pero en Shabbat, los 6 Batei Abot participarán al echar suertes. Todos trabajaban. Déjenme ver qué dice aquí. Estoy viendo a ver si no me sale algo por aquí, pero...
pero no me sale porque este ratoncito dijo, me engañaste, me pusiste solamente una pila y yo con una pila no trabajo, necesito dos. Y tenía dos, pero no le quise poner dos. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ok. Después nos vamos a dar cuenta de que también había un... De los levitas se dividían en 24 grupos también. El rey David también organizó a los leviim, los levitas, en 24 grupos para que pudieran cumplir con las órdenes de los Kohanim y acompañarlos durante el servicio. Y aquí nos está diciendo, de acuerdo al libro de Crónicas, cómo se dividieron los 24. 24 grupos. Así es que vamos a encontrarnos que Primera de Crónicas capítulo 25 nos dice, así es que viendo, vamos a darnos cuenta de que aquí el More Edgar nos está dando una tablita. Este material es del More Edgar, por cierto. Dice, Kohanim y Levim, sacerdotes y levitas, sus órdenes, el mes del año y la semana en turno. Por ejemplo, los Kohanim, la orden de Joriab, los levitas, la orden de Asaf. Trabajaba Nisan 1 del primero de Nisan, la primera semana de Nisan y la primera semana de Tishri. Gedaliah y Gedaliah. Hay sacerdotes, Kohanim, y hay levitas. Y aquí nos dice la segunda semana de Nisan y la segunda semana de Tishri. Harimé, Sakur, y así nos va dando hasta que aquí está Abías y Jeshaía. Y aquí nos dice que es en Iyar y es en Hezban también. Y ahí podemos hacer la cuenta para cuando fue anunciado a Juan y luego Yeshua. Pero para que vea qué interesante es todo esto, porque a veces no nos damos cuenta de todo lo que había en el servicio. Y la próxima semana le voy a enseñar esta parte. Terminamos con esta partecita de aquí, dice. El servicio de Lechem Hapanim, los panes de la presencia, lo hace el grupo que está de guardia. Pero el servicio de los dos panes lo hacen entre todos los grupos. ¿Y cómo sabemos que el versículo respecto al derecho igualitario entre todos los grupos solo habla de las ofrendas de las festividades? Porque dice, de alguna de tus ciudades, desde todo Israel, Deuteronomio 18:6. Es decir, cuando todos vienen por un solo portón de Jerusalén en las festividades. ¿Y cómo sabemos que alude solo a los Kohanim? Porque dice, comerán iguales porciones. Deuteronomio 18:8. Y no hay presentes en el santuario para comer, sino los Kohanim. Ellos comían las ofrendas que traía la gente y se llevaban las pieles, pero ya vimos que había un sistema. Un día le tocaba a cierto grupo de sacerdotes, se llevaban las pieles y todo lo que ofrecían. Al siguiente día venía otro grupo y al final, cuando terminaban los 6 grupos, prácticamente quedaban equitativos, tenían la misma cantidad. Así es que la próxima semana vamos a terminar con esta parte. Hay más cosas interesantes que vamos a seguir viendo. Aquí nos dice algo de las casas paternas, algo que le enseñé hoy y vamos a seguir. Nos faltan como 4 capítulos de esta parte. La vamos a terminar y ahí vamos a dejar con leyes de los artículos. Y vamos a después venir con leyes de ingreso al gran templo. ¿Cómo una persona podía ingresar al templo? Y vamos a aprender algo interesante por ahí. Así que familia, que el Eterno les bendiga, el Eterno les guarde. Nos vemos la próxima semana. Y sí, hay que seguir estudiando y seguir aprendiendo. Shalom, bendiciones. Shalom.